A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, queridos amigos y amigas de Clave China. Bueno, fue historia, fue Malvinas, fue Maradona del 86, fue Messi el equipo, fue la cultura popular apropiándose de aquello de lo que fue despojado. Y sí, Clave China tiene que hablar de esto, se emite desde Buenos Aires, Argentina, y lo van a compartir conmigo. Inglaterra no fue un rival cualquiera. Todo estuvo cargado de mucho simbolismo. Es el nombre del despojo, porque nos llevaron a una guerra convocada por un dictador para prolongarse en el poder muy lejos del noble objetivo de soberanía sobre las islas. Porque hablamos de la humillación de 1982, de la bandera que flamea usurpada a 14.000 kilómetros, de los pibes que aún maltratados por el frío, el hambre y sus propios jefes militares dieron su vida. Ganarle fue, aunque sea por 90 minutos, torcer algo de esa historia, recuperar un pedazo. Y el pueblo lo sabe, por eso se lo apropia, lo canta, lo baila, lo hace mural, porque si no puede recuperar la historia o la memoria con la política, la recupera con Maradona, con Messi, con el potrero, con la tribuna. Y ahí está la clave sociológica que muchos no quieren comprender. Una sociedad que convierte cada partido de fútbol en una suerte de acto político o en la voz disfónica de tanto guardar silencio. Y transforma así la cancha en el único lugar donde todavía puede ganarle al imperio, conscientes o no de ellos. Esa pasión no se detiene porque el calendario lo exige y la piel lo siente. Y mucho. En pocas horas vamos a la cancha de nuevo, despojados de toda lógica, para entregarnos por completo a otra batalla deportiva de altísima intensidad. Las tribunas ya se pintan con el alma de nuestra gente en un estallido de banderas, cantos y ese mar celeste y blanco que abraza cada rincón del estadio con la ilusión intacta. Hoy comienza la búsqueda de la cuarta estrella mundialista. El destino nos pone frente a España, un rival que nos obligará a dar la vida en una tarde sagrada donde el tiempo se detendrá y la memoria quedará tallada en la pelota para siempre. Pero Argentina es solo una parte de la historia, porque en América Latina pasa otra cosa. Pasa lo mismo, pero multiplicado por 500 años de despojo. Hoy vamos a Perú con Gerardo Torres para entender cómo un país rico en todo sigue buscando su cauce entre crisis, golpes y esperanza. Y nos vamos a Brasil, a un escenario político caldeado donde el gigante toma recaudos, porque lo que pasa en Brasilia define el tablero de todo el continente. Para eso tenemos la voz de Darío Pignotti. Él nos allanará el camino para comprender qué está en juego en el país más estratégico de la región. Un Brasil que decide si se alinea, si resiste o si se reinventa. Y desde Asia, otra señal, Shanghái, porque abre sus puertas a la cumbre de la inteligencia artificial, mientras el sur discute soberanía con pelotas y votos, el este la discute con algoritmos y chips. Porque la nueva disputa ya no es solo territorial, es tecnológica, es de datos, es de quién programa el futuro. Entonces nos vamos de Malvinas a Shanghái, de Messi y Maradona a la inteligencia artificial, de la cultura popular que resiste a la geopolítica que redefine. Para continuar, vamos a establecer un puente que siempre la música
nos regala esa tranquilidad y también la esperanza de que vamos por buen camino.人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经带入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看作戏，然后忘记。你会看到有些是真的，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏。他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经带入戏，真也是戏，假也是戏。人在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经带入戏，真也是戏，假也是戏。那些是真的，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看成戏，然后忘记。你会看到有些是真，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经带入戏，真也是戏，假也是戏，假也是戏。哒吧哒啦滴，哔哒哩吧滴，吧滴吧滴哒滴，哒吧吧滴，吧吧吧滴，吧吧哒吧滴，哔吧吧吧滴。Y China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, en la voz de nuestro colega Enrique Gon. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping ha asistido en Shanghai a la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 y de la reunión de alto nivel sobre la gobernanza global de la IA,
En su discurso, el mandatario chino ha llamado a construir un sistema justo y equitativo de gobernanza global de la inteligencia artificial y ha anunciado nuevas medidas de apoyo a los países en desarrollo. 29 países firmaron este jueves en Shanghai un acuerdo sobre el establecimiento de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, WICO, siglas en inglés. La WICO será una organización mundial intergubernamental independiente con sede en Shanghai, estipula el acuerdo. El presidente chino Xi Jinping se reunió el 16 de julio con su homólogo kazajo Kassym-Jomart Tokayev en Shanghai, quien se encuentra en China participando de la Conferencia Mundial sobre la Inteligencia Artificial y la reunión de alto nivel sobre la gobernanza global de la IA 2026. El presidente chino aseguró que la Asociación Estratégica Integral Permanente China-Kazajistán ha demostrado un enorme potencial para la cooperación y amplias perspectivas para el desarrollo futuro. El presidente kazajo señaló que su país espera mantener estrechos intercambios de alto nivel con China y fortalecer la cooperación práctica en diversos ámbitos, como comercio, inversión, transporte, energía, agricultura y comercio digital. Tras su reunión, ambos mandatarios presenciaron la firma de una serie de documentos de cooperación en los sectores de la economía y el comercio, el transporte, las finanzas, los medios de comunicación. Un plan de acción sobre la gobernanza ética internacional de la inteligencia artificial fue emitido este viernes en la Conferencia Mundial de la IA y la reunión de alto nivel sobre gobernanza global de la IA 2026, quien se celebran en la Municipalidad Oriental China de Shanghai. El documento fue presentado bajo la orientación conjunta del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China y otras entidades relacionadas. Con el bien público global en mente, se formuló en el marco del Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas y su anexo, el Pacto Digital Global. China acoge una decisión de Estados Unidos de no prorrogar una emergencia nacional relativa a Hong Kong y califica la acción como una medida importante para implementar el consenso alcanzado durante las consultas económicas comerciales entre China y Estados Unidos, dijo este viernes el Ministerio de Comercio chino. El mercado de divisas de China se mantuvo estable en el primer semestre de 2026 y a pesar de un entorno externo complejo y volátil, las transacciones transfronterizas alcanzaron niveles récord y las expectativas de mercado se mantuvieron en general estables, informó este viernes la Administración Estatal de Divisas. Se espera que el crecimiento de la inversión extranjera en China mantenga su impulso, respaldado por la modernización industrial, la innovación tecnológica, los continuos refuerzos de apertura y la resiliencia económica del país, dijo este viernes la Administración Estatal de Divisas. Bueno amigos, así llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶闪烁你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一见钟情的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，希望是飘雪的天比让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先，谁又离开我，回忆能继续往这旁，谁又该退缩，不住后悔沉入爱河那个抉择，忍不住后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young，和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young
当初我们许愿的纸片，早已物是人非，却又清晰可见。我想投下一枚铅笔，打破平静睡眠。滴答滴答滴答，是眼泪还是时间？谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现，谁又离开我？回忆当初许愿池旁，谁又该退缩 ？To you, to you, to you。我不惧后悔坠入爱河那个抉择，更不惧后悔现在难过这份脆弱。Too young, I was too young。是经历和你的路，我才学会成长；是经历和夜的对峙，才期待阳光。Too young, I was too young。Y ahora, como les comenté en la apertura, nos vamos con el análisis de Gerardo Torres, que desde Lima nos cuenta y nos describe el escenario político actual de Perú tras las amañadas elecciones presidenciales de hace pocas semanas. Lo escuchamos. Clave China. Bueno, un gusto, Gerardo Torres, analista político, un colega peruano. Habíamos quedado, Gerardo, charlar sobre los resultados de las elecciones en Perú. Y bueno, te estoy llamando para que puedas compartir con la audiencia de Clave China algo de lo que ya, digamos, todos hemos sido informados. Han dado por ganar las elecciones a Keiko Fujimori, pero sabemos que hay una movida y reclamos muy importantes por parte de los sectores de la oposición al sector que representa Keiko Fujimori. Contame un poco en qué se está, qué es lo que está pasando, si dan por cerrado y por asumido los resultados de las elecciones presidenciales en Perú. Correcto. Creo que continuando con lo que habíamos hablado antes de las elecciones de la segunda vuelta, está pasando en Perú lo que ha ocurrido en Colombia, en Argentina, donde el imperialismo norteamericano sí o sí está imponiendo su agenda, digamos, ¿no? Capturando los gobiernos a nivel América Latina, ¿no? La próxima, ahora la mirada está en Brasil. Exactamente. Porque ya lo han logrado en Colombia, en Perú se han impuesto con fraude, un fraude abierto, básicamente en las embajadas de Estados Unidos, en Argentina y en algunos países de Europa, porque Roberto Sánchez ha ganado así contundente a nivel de Perú. En 16 de 25 regiones se ha impuesto contundentemente Roberto Sánchez, pero han cambiado las reglas en pleno proceso electoral para cumplir la agenda impuesta por Estados Unidos a través de su embajador y la candidata Keiko Fujimori y todos los jurado electoral, la RENIEC, todo está bajo control del gobierno transitorio, ¿no? De usurpador, se puede decir, que dio el golpe a Castillo en diciembre del 2022. Ahora te hago una pregunta, Gerardo. La sociedad peruana
se manifiesta, plantea algo, cuando uno invoca fraude, cuentan los dirigentes y los sectores que han participado con elementos, digamos, porque todo esto lo venimos escuchando, como vos bien lo señalabas, en los diferentes procesos electorales que se han venido dando. Tal es así que Brasil está tomando recaudos a nivel de la Junta Nacional Electoral para sus próximas elecciones, porque evidentemente hay alguna instancia de manipulación que no es solamente subjetiva, sino que parece que se puede manipular tecnológicamente a través de inteligencia artificial. Digamos, yo no quiero profundizar en aspectos que efectivamente no conozco desde el punto de vista técnico y de su posibilidad, pero son denuncias que se escuchan reiteradamente. Lo que a mí me importa es cómo la sociedad peruana se manifiesta frente a este fraude. Claro, efectivamente, ¿no? La mayoría, el Perú prácticamente en estos momentos políticamente está dividido en dos bloques, ¿no? El bloque que sigue a la candidata prácticamente virtual presidenta, que se ha impuesto en las elecciones nosotros pensamos y reafirmamos que ha sido con fraude, ¿no? Así sea en una magnitud pequeña o mediana, pero se han impuesto ilegalmente, porque las maniobras, el cambio de reglas electorales en pleno proceso, ¿no? Ya pues te permite actuar, digamos, a los fraudistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí el resultado es esto, ¿no? Se han impuesto porque tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, de todas las instituciones del Estado, y bueno, se van a imponer, digamos, ¿no? Se van a imponer de todas maneras, y Keiko va a juramentar el 28 de julio, y prácticamente ya se puede decir que es un hecho consumado, pues, ¿no? Estaríamos hablando ya así, digamos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la mano de Estados Unidos están acá, está ahí, y las Fuerzas Armadas de América Latina dependen son instituciones dependientes del gobierno norteamericano, ¿no? Ahora, esta dinámica o esta mirada que ha regresado de Estados Unidos a Latinoamérica, ¿vos lo vinculás con el escenario geopolítico por la presencia de China en Latinoamérica y en Perú, que es uno de los países con más acuerdos comerciales, desarrollo de puertos muy importantes, etcétera? ¿Vos creés que también ese es un frente que está atendiendo Estados Unidos a instancias de los calendarios electorales de Latinoamérica? Indudablemente. Estados Unidos, con el convenio que pone en marcha el puerto de Chancay y hace el puente con Shanghái, geopolíticamente Estados Unidos está en desventaja, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo para mí y para muchos analistas en Perú es de que Estados Unidos va a tratar de recuperar, digamos, ¿no? El avance de China en Perú, ¿no? Sobre todo en Perú, ¿no? Porque por su ubicación geográfica es clave, digamos, ¿no? Para el puente que ya está en camino, que está muy bien, exitosamente. Aparte tengo entendido que tiene una dinámica comercial muy, pero muy importante. Efectivamente, ¿no? Y efectivamente hay proyectos de ferrocarriles de Chancay hacia Brasil, ¿no? Por diferentes puntos, ¿no? Por la zona céntrica de Perú, que llegaría al oriente peruano, y de penetración hacia los estados fronterizos con Perú de Brasil, digamos, ¿no? Ese es por el norte y por el centro y por el sur, digamos. Hay 3 ejes de comunicación de Brasil para que a través de Chancay, del puerto de Chancay, se fortalece el intercambio comercial, ¿no? De Brasil, que es el gigante de América Latina, Perú y, bueno, Chile, Colombia y Ecuador están en esa línea con el puerto de Chancay, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Donald Trump? Donald Trump lo que quiere es recuperar, ¿no? Y puede hacer cualquier jugada sucia para tratar de presionar al nuevo gobierno que está bajo sus dominios, que va a ser el de Keiko Fujimori. Va a tratar de utilizarlo para recuperar los espacios perdidos, ¿no?
Bueno, no olvidemos que también lo hizo cuando se plantearon las elecciones en Honduras, con algo tremendo que liberó a un narcotraficante procesado y bueno, y estuvo presente como uno de los referentes de la oposición al oficialismo hondureño contra Xiomara Castro y su, digamos, postulante, candidata, que era una mujer, y no olvidemos las presiones que viene recibiendo el gobierno de Panamá, justamente que se fue del acuerdo marco y de cooperación de la Ruta y la Seda por presiones de Estados Unidos. Digamos que estamos frente a un panorama con esto que vos me sumás, fundamentalmente Perú, que tiene una ubicación estratégica, el puerto también lo tiene, y estas futuras comunicaciones que le van a dar una dinámica de intercambio comercial a varios países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, vos también me señalabas Chile, no sé Bolivia, digamos en qué situación queda, pero bueno, Latinoamérica se nos está pintando de un solo color. Eso es lo que vemos. Gerardo, ¿qué queda para la oposición de ahora en más? Sí, la batalla se va a dar en el Congreso de la República porque hay los sectores opositores al gobierno, está con Ahora Nación de López Chao y también está el Juntos por el Perú que lidera Roberto Sánchez, el candidato presidencial, y un grupo de obras que es de Ricardo Belmont, de una corriente de centro derecha, se puede decir, pero nacionalista, digamos, ¿no? Nacionalista. Entonces hay esos tres grupos, esos tres frentes han hecho una coalición para trabajar unidos en el Congreso y hacer una especie de bloque, ¿no? Y de resistencia. Ahora, tengo una pregunta. ¿El Congreso queda integrado por la mayoría opositora o no? Bueno, hay un grupo que lo lidera Nieto Montesinos que está dubitativo, porque si ellos suman a la coalición de los tres grupos que te he mencionado, si Nieto Montesinos suma, ahí sí las fuerzas de oposición serían mayoritarias, digamos, ¿no? O sea que toda la expectativa está puesta en las alianzas que se den en el Congreso peruano. Efectivamente. Y una última pregunta para cerrar. Castillo sigue detenido, sé que hay reclamos para su liberación. ¿Existe alguna posibilidad de que esto ocurra? Existe esta posibilidad. En estos momentos hay movilizaciones en Lima y en otras ciudades del país exigiendo la libertad del presidente, que se han intensificado después del pronunciamiento de las Naciones Unidas, ¿no? Exigiendo y denunciando que ha sido un atropello a sus derechos humanos el hecho de estar en prisión, ¿no? Con un proceso aberrante, ¿no? Que han violado todos los derechos del presidente. Y es como un abuso, los mismos abogados lo han señalado, ¿no? Desde el mismo inicio de que lo encerraron al presidente. Entonces, no se descarta, porque la lucha se ha intensificado en las últimas horas. Quizás el presidente saliente, Balcázar, le puede dar un indulto, aprovechando las circunstancias ya que estamos a puertas ya del nuevo gobierno, ¿no? Gerardo, te agradezco enormemente, el tiempo corre y bueno, y seguiremos bien de cerca el proceso peruano, porque nos importa, porque es Latinoamérica y porque estamos viendo que la cola del diablo se está metiendo por todos lados. Así es, Lidia. Bueno, igual también te agradezco la oportunidad y estamos en contacto en cualquier momento. ¿Cómo no, Gerardo? Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Un abrazo. Saludos a los amigos allá en Buenos Aires. Gracias.
Bueno, y ahora nos vamos a Brasil. Nos comunicamos con Darío Pignotti, quien desde Brasilia nos amplía el panorama político bastante caldeado. En principio, una buena noticia. Parece que hay encuestas que le dan ventaja al presidente Lula da Silva por sobre el senador de derecha Flavio Bolsonaro. Mientras tanto, hay una serie de acontecimientos políticos que incluyen desde una investigación por corrupción que involucra a un aliado clave de Lula y debate sobre la responsabilidad por las nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos con Brasil. Bueno, esta es la charla que mantuvimos con Darío Pignotti. Más que charla, es una columna de opinión y él se está comunicando desde Brasilia con Clave China. Clave China. Lidia, amigos de Clave China, un gusto saludarlos. Faltando menos de 3 meses para las elecciones presidenciales brasileñas, seguramente las más importantes del subcontinente, en un año donde hubo otros eventos de magnitud, como las recientes de Colombia y Perú, el mes de julio habrá de dejar 2 hitos respecto de esta carrera hacia la continuidad democrática o un sobresalto autoritario, dictatorial. Esto es una victoria de Lula, el actual presidente, lo que llevaría al líder popular más importante del siglo XX y de lo que va del XXI a convertirse en 4 veces jefe de Estado, o su derrota frente a un candidato neofascista, Flavio Bolsonaro, por lo demás hijo de el ex capitán del ejército y ex presidente Jair Bolsonaro, preso, condenado a 27 años de prisión, 27 años de prisión por golpe de Estado. Los 2 hitos, uno confirmado y otro en vías de confirmación, serán el primero, el de los días 15-16 de julio. ¿Por qué decimos esto? Porque es un hecho formalizado a última hora del 15 de julio y convertido en un escándalo político el 16. Es la resolución de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, de elevar los aranceles contra el gobierno de Lula, elevarlos en un 25%, dando lugar a una tensión diplomática importante, no extrema, pero importante, que más allá de las consecuencias económicas que debiera tener esta alta de las barreras a las exportaciones brasileñas, lleva consigo un misil político y diplomático. Esto es, Trump decidió entrar en la disputa electoral brasileña y hacerlo a favor del candidato neofascista Flavio Bolsonaro, generando una circunstancia económica difícil para el gobierno del presidente Lula, toda vez que Estados Unidos es el segundo socio comercial de los brasileños y que esta elevación de las barreras, es decir, llevar al 25% los aranceles cobrados a las mercancías y también servicios procedentes de Brasil o generados en Brasil, tendrá un impacto económico que pudiera afectar la gobernabilidad de la administración del Partido de los Trabajadores. Por tanto, Trump, como ya lo hizo en Perú, como ya lo hizo en Argentina, en Colombia y en Chile, me refiero a elecciones presidenciales o de medio gobierno, ha decidido ponerse la camiseta, en este caso, lo del candidato de extrema derecha. Si esto acabará por ser una decisión que beneficie al extremista Flavio Bolsonaro, estará por verse. Brasil cuenta con una matriz de recursos no solamente geográficos y poblacionales, sino también estructurales. Esto es un sistema productivo y una economía, tanto como una balanza comercial más resistentes a las presiones norteamericanas que los países antes citados, Chile, Argentina, Colombia. Por caso,
Estados Unidos representa el 12% del comercio exterior brasileño, y además es un mapa de relaciones económicas en las que Brasil no depende de ningún país o bloque de manera gravitante, de tal suerte que tal vez Brasil logre atenuar o por lo menos amortiguar el impacto económico de esta decisión y fortalecerse en el político, porque el presidente ha optado por subir su confrontación, subir el tono de su confrontación con Estados Unidos y demostrar que esta es una agresión no solo a la economía brasileña, sino también a la soberanía brasileña. Y allí está una de las claves. Lula ha encontrado en la soberanía la síntesis de su argumento, la dialéctica de su argumento, soberanía o cipallismo, respeto a la autoridad nacional o entreguismo, y en esto parece que Bolsonaro empieza a tener una desventaja. Por lo menos los primeros sondeos indican que la opinión pública no apreció favorablemente el gesto de Bolsonaro, que además es el segundo de claudicación expresa frente a Washington. El anterior había sido el de solicitar a Estados Unidos que caracterizaran como organizaciones terroristas a dos bandas de delincuentes comunes, el Comando Vermelho o Comando Rojo de Río de Janeiro y el primer comando de la capital de San Pablo, para que al hacerlo, y Estados Unidos así lo hizo, estuviera librado el camino ante eventuales intervenciones militares en territorio brasileño. Otra iniciativa en la que, al igual que con el aumento de las tarifas, Lula le enrostró a los Bolsonaro, porque en rigor esta decisión no es solamente de Flavio, el padre de esta estrategia es su padre, Jair Bolsonaro, y tampoco hubo una acogida favorable en la opinión pública. De tal suerte que a esta hora, en una campaña durante la cual seguramente habrá altibajos, una campaña que tiende a ser el dibujo de una montaña rusa, quien lleva las de ganar es Lula, una encuesta muy reciente de uno de los institutos más confiables de demoscopía, siendo que no todos lo son. Me refiero a la empresa de opinión pública Quaest, lo ubica a Lula con 12 puntos por sobre Flavio Bolsonaro. Significa que la elección ya está resuelta en absoluto. Los vaivenes en los sondeos de opinión pudieran continuar y nadie descarta que haya una remontada de Flavio Bolsonaro, pero es cierto que restando no tanto tiempo para la votación del 4 de octubre y eventualmente el balotaje del 25, Lula parece fortalecerse, y quien te dice, Lidia, si esta ayuda de Trump no acaba de convertirse en un boomerang, tanto para Trump como para Flavio Bolsonaro. Y cuando comenzamos esta conversación, este reporte, hablábamos de 1 o 2 hitos. El segundo está por confirmarse y es la posible visita a Brasilia del presidente argentino Javier Milei, precisamente para los eventos en los que el Partido Liberal, el partido de Flavio Bolsonaro, habrá de confirmar su candidatura a la presidencia, lo cual ocurrirá en un momento muy desventajoso para el senador por Río de Janeiro, de cuya mala coyuntura, de cuya adversa coyuntura política hablábamos antes, pero coyuntura política que también tiene como datos adversos para Flavio el de una crisis dentro del propio campo de la extrema derecha, dado que viene enfrentando un cisma con
uno de los personajes de mayor predicamento en ese espectro político, que es su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, a quien semanas atrás, en un video que sacudió a la vida política nacional, no solo al campo conservador y el campo de extrema derecha, cuando ella dijo, sin muchos rodeos y usando estas palabras, que Flavio Bolsonaro, su hijastro, la había maltratado y despreciado. No se refirió a un maltrato físico, sino a un maltrato político y a un maltrato relacional. Esto afectó bastante la apreciación de Flavio Bolsonaro, el aspirante presidencial, en electores del campo evangélico, que en Brasil son gravitantes, y en particular electoras en el campo evangélico que tienen a Michelle, una dirigente de extrema derecha, conocida por sus posiciones políticamente fanáticas, pero que al mismo tiempo sabe conducirse en los templos evangélicos y en el discurso hacia esas franjas sociales y de género con mucha habilidad, con mucha astucia. Y este enfrentamiento entre ambos también lesionó el perfil de Flavio, quien, para más desgracia, fue grabado, y este es el otro aspecto que ha debilitado su performance en los últimos meses, mientras solicitaba algo así como $22 millones, a un banquero que lo estaba escuchando del otro lado del WhatsApp. Solo que ese banquero, mientras recibía la llamada de Bolsonaro, se encontraba preso por ser el responsable de la mayor estafa financiera en las últimas décadas. Esto es, Flavio Bolsonaro, según quedó revelado en este audio captado de la aplicación WhatsApp, mantiene contactos muy sospechosos con un delincuente financiero de los más peligrosos del país. Al ser sorprendido con esta revelación, la primera respuesta de Flavio fue decir que él no tenía nada en común, que no conocía a esa persona, que esa grabación era falsa. Pero poco después, cuando se confirmó la autenticidad de la misma, no le quedó más remedio que aceptar que esto había ocurrido y no tuvo muchas excusas, muchos pretextos para plantear en su defensa. Y agravando este escándalo, que se une al de su madrastra, es que en esa misma conversación Flavio Bolsonaro solicitaba estos 23 millones de dólares para financiar una biografía sobre Jair Bolsonaro, es decir, para costear una producción cinematográfica. Por tanto, un episodio de ribetes económicos, pero también políticos y también éticos, todo lo cual no contribuye, no abreva en el perfil de un líder como es Flavio Bolsonaro, quien tiene como consigna principal la defensa de Dios, de patria y de la familia. Lidia, fue un gustazo haber tenido este contacto contigo y me halaga el hecho de que hayan solicitado una columna de mi parte. Un abrazo y hasta la próxima. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y ahora nos vamos a Shanghái, como nos lo anticipó nuestro colega Enrique Gón. En China, en Clave de Noticias, se está desarrollando la cumbre para la gobernanza global de la inteligencia artificial. Allí el propio presidente Xi Jinping anticipó la creación de una organización internacional de cooperación, desarrollo e innovación para la inteligencia artificial. Completamos
esta importante información con este informe del Grupo de Medios de China. El presidente de China, Xi Jinping, pronunció un discurso de apertura en la ceremonia inaugural de la Conferencia Mundial sobre IA 2026 y la reunión de alto nivel sobre la gobernanza global de la IA. También asisten a la conferencia algunos invitados internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El evento, de 4 días de duración y con el lema Alianza en materia de IA para un futuro brillante, se lleva a cabo en Shanghái hasta el 20 de julio. Se llevarán a cabo 158 foros y eventos, entre ellos más de una decena de sesiones académicas especiales de primer nivel y numerosos foros temáticos. Con su mayor escala y una participación internacional sin precedentes, se espera que el evento muestre los últimos avances en IA y dé forma a los debates sobre la gobernanza global de la IA. Clave China. Y bueno, en esta despedida nos tenemos que desear mucha, pero muchísima suerte. Como ustedes saben, falta poquísimas horas, a las 16 horas Argentina. La selección de nuestro país enfrentará a España este domingo en el MetLife Stadium de New Jersey por la final del Mundial del 2026. Así que todos frente al televisor o la radio o como puedan, o en un bar con amigos, con la familia, vamos a estar con la expectativa de llevarnos otra vez el Mundial. Un abrazo, nos vemos el próximo domingo para seguir festejando. Eso espero. she